Por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias Biológicas y de la Licenciatura en Biotecnología, abordaremos la práctica número 1, cinética de reacción entre fenolftaleína e hidróxido de sodio. Nuestro equipo está conformado por Itzel Gutiérrez, Aide Rodríguez, Alejandro Cerratos, Zoe Centeno, y esta corresponde a la Ingeniería de Reacciones Químicas. Comencemos con una introducción. Primero definamos el concepto de cinética química. Esta es la rama de la fisicoquímica que se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones químicas, el mecanismo por el cual transcurren y los factores que la afectan. Estos pueden ser la temperatura, la concentración y estado físico de los reactivos, la presencia o no de un catalizador. Pasando con la velocidad de reacción, podemos expresarla como R o V minúsculas, y esta es la velocidad con la que desciende la concentración de un reactivo y a su vez la velocidad con la que aumenta la concentración de un producto durante una reacción, tal y como podemos observar en el esquema de la derecha. Como podemos observar, se expresa como una derivada de la concentración de los reactivos con respecto al tiempo, igual a una derivada de la concentración de los productos con respecto al tiempo. Hay que tener en cuenta que los coeficientes estequiométricos están expresados en forma de divisor y que serán negativos para los reactivos y positivos para los productos. La ley fundamental de velocidad o ecuación fundamental de velocidad nos dice que la velocidad de una reacción es directamente proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos, en este caso A y B, cada uno elevado a un exponente que indica el orden parcial de la reacción, es decir, X es el orden parcial de la reacción con respecto a A y Y es el orden parcial con respecto a B. La suma de los órdenes parciales será el orden total de la reacción, representado con la letra N minúscula, y K será la constante de velocidad. Cabe recalcar que los órdenes parciales no son los coeficientes estequiométricos de la reacción, a menos que se trate de una reacción elemental. Entonces, una reacción elemental es la que ocurre en un solo paso, como en el caso de la reacción 1 y 2, y la secuencia de estas reacciones elementales constituye una reacción compleja, como la ecuación 3. Si hablamos de reacciones elementales, podemos aplicar el concepto de molecularidad, donde el número de moléculas de reactivos implicados en la reacción coincidirá con el orden de reacción. Así, una reacción bimolecular será de segundo orden. Con el método de integración podemos obtener las ecuaciones de velocidad linealizadas para cada orden de reacción. Al integrar la ecuación diferencial obtenemos la siguiente ecuación para el orden 0, donde la ecuación inicial del reactivo es la ordenada al origen, la pendiente es menos K y K tiene unidades de concentración sobre tiempo. Para obtener la ecuación de primer orden se sigue el mismo procedimiento de integración, donde la ordenada al origen es el logaritmo natural de la concentración inicial del reactivo, la pendiente es igual a menos K y las unidades de K son de tiempo a la menos 1. Para obtener la ecuación del orden de reacción 2 también se utiliza el método de integración. Lo que se grafica en el eje Y es 1 sobre la concentración de A y en X se sigue considerando el tiempo. Las unidades de la constante van a ser moles o moles a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Para el caso del orden de reacción N, lo que se grafica en el orden Y es 1 sobre n-1 por la concentración de A elevado a n-1. De nuevo están las unidades de tiempo en el eje X y la K tiene unidades de m a la menos n-1 por el tiempo a la menos 1. El grado de avance de reacción es un parámetro válido para todas las especies involucradas en una reacción y es útil para expresar la evolución de la reacción química a lo largo del tiempo. Se expresa con la letra griega G. Como se puede observar, en las ecuaciones químicas de un lado están los reactivos y del otro los productos. Esto se puede comprimir en la expresión de la derecha, en donde la sumatoria considera todos los compuestos involucrados en una reacción y se iguala a 0.
Para poder calcular el grado de avance de reacción, primero se tiene que considerar la expresión que se observa a la izquierda, en donde los moles de salida son iguales a los moles iniciales más el coeficiente de la especie química por el avance de reacción. De aquí se despeja el avance de reacción y se tiene que los moles de salida menos los moles iniciales sobre el coeficiente nos van a dar este parámetro. El tiempo de vida media o periodo medio de reacción es el tiempo necesario para que la concentración inicial de los reactivos disminuya a la mitad de su valor. Para poder calcularlo se utilizan distintas expresiones dependiendo del orden de reacción con el que se esté trabajando. Para obtener estas expresiones lo que se hace es sustituir en las ecuaciones de cada orden la concentración de A por 1/2 de la concentración inicial y tiempo por T 1/2. Como se puede observar, para el orden 0, el tiempo de vida media es directamente proporcional a la concentración, mientras que para el orden 1 no es independiente de la concentración porque esta no está en la expresión para tiempo de vida medio. En el caso del orden 2, se observa que es inversamente proporcional a la concentración. Y en el orden n es importante considerar que n tiene que ser diferente de 1. La espectrofotometría es una técnica analítica que se basa en medir la radiación electromagnética que absorbe o emite una sustancia. Se puede clasificar en espectrofotometría de absorción, emisión o fluorescencia. El espectrofotómetro es un instrumento que se usa para poder sacar la espectrofotometría y lo que se hace es convertir la energía luminosa en energía eléctrica para generar una señal que nos va a dar un valor determinado que se podrá asociar a la concentración de una sustancia. La espectrofotometría también utiliza distintas longitudes de onda de distintas regiones del espectro electromagnético. Y esta técnica se basa en la ley de Lamberville, la cual nos dice que bajo ciertas condiciones experimentales fijas, la absorbancia de una especie química varía directamente con la concentración. La ecuación toma en cuenta el recorrido de la luz porque conforme esto aumenta, la intensidad de la luz disminuye. Los indicadores ácido-base son sustancias orgánicas que pueden cambiar de color cuando se encuentran a determinados valores de pH. Presentan una coloración para pHs ácidos y otra para pHs básicos, y esto se debe a que hay movimiento de protones y se generan dobles enlaces conjugados que actúan como cromóforos. Entre este tipo de indicadores está la fenoftaleína. La fenoftaleína es una sustancia que puede ser usada como indicador en valoraciones ácido-base y se caracteriza porque es útil para métodos colorimétricos por su cambio de color dependiendo del pH. Cuando está en soluciones básicas es rosa y estas soluciones tienen que estar con un pH del 8 a 10. Y su cambio de color ocurre debido a que al estar en un medio básico se extraen protones de su estructura y entonces hay un movimiento de electrones en el compuesto y esto genera enlaces dobles conjugados, lo cual da esa característica de cromóforo y se presenta la coloración. Ahora pasaremos a la práctica que nos toca revisar. Los objetivos de la práctica son los que se muestran. Materiales y reactivos. Son 100 mililitros de disolución de hidróxido de sodio 1 molar, 4 vasos de precipitado de 10 mililitros, una parrilla con agitación magnética, 100 mililitros de disolución de hidróxido de sodio a 1 molar, 2 pipetas volumétricas de 5 mililitros, un espectrofotómetro visible. Al igual, 0.2 mililitros de una disolución alcohólica de fenoftaleína y una micropipeta de 50 microlitros. Lo primero que vamos a hacer va a ser etiquetar 4 vasos con los cuales van a tener los siguientes volúmenes según se indica en la tabla. Posteriormente se les tiene que medir la absorbancia a cada uno. Estos se van a considerar como los blancos. Se les debe de agregar 50 microlitros de la solución de fenoftaleína. Se tiene que tomar en consideración que esta reacción es instantánea, por lo tanto se debe medir el tiempo desde el momento de
de vertir la fenolftaleína. Posteriormente se tiene que agitar durante 2 segundos y se va a medir la absorbancia. Esto se tiene que repetir con todos los sistemas. Para finalizar tenemos que tomar la temperatura de la mezcla de reacción después de cada una de las absorbancias. Una vez obtenidos los resultados, ¿qué es lo que vamos a realizar? Principalmente vamos a tener un tiempo y para cada tiempo en específico vamos a tener una absorbancia. Para este caso en particular, vamos a tener de que estos dos valores se van a poder graficar para obtener la gráfica respectiva al orden 0. Posteriormente, al valor de la absorbancia se le va a sacar el logaritmo natural para poder, una vez graficándola con respecto al tiempo, obtener la gráfica correspondiente al orden de reacción número 1. Siguiendo así, con el mismo valor de la absorbancia, sacándole el inverso y graficándola contra el tiempo para obtener la gráfica correspondiente al orden 2. ¿Y cómo es que vamos a saber que corresponde a qué orden va a corresponder nuestra gráfica? Pues para eso vamos a tener que sacar el coeficiente de correlación, el que se encuentre más cercano a 1 es el que nos va a decir a qué orden de reacción corresponde nuestra reacción química. Y esto se va a realizar para cada uno de los sistemas. ¿Y cómo podemos nosotros corroborar que realmente ese coeficiente de correlación nos va a decir que corresponde a ese orden? Nos tenemos que enfocar en otro de los valores que se pueden calcular, que va a ser con respecto a la ecuación de la velocidad integrada, donde se puede correlacionar con la ecuación de la recta tangente y, como podemos ver, se puede despejar el valor inicial de A y confrontarlo con el valor de B para así poder determinar o poder calcular si realmente ese valor de la concentración inicial de A corresponde a la concentración inicial al momento de llevar a cabo la experimentación. Pero ¿qué pasa? Que en dado caso de que una vez que se hayan llevado estas dos corroboraciones y aún así no se tenga una concordancia fuerte, se puede llegar a calcular el orden de reacción N. En este se van a realizar distintas iteraciones donde nosotros le vamos a otorgar, según sea el valor más cercano que hayamos obtenido con anterioridad, un valor intermedio que nos pueda dar un orden de reacción específico para esa reacción y así determinar de una manera muy certera a qué orden de reacción va a corresponder nuestra reacción química. Por lo cual podemos concluir que en efecto esta reacción es colorimétrica, por lo que a simple vista podemos tener un resultado visual. Pero para poder tener esa medición de la absorbancia que tanto nos interesa para realizar los cálculos ya mencionados, es necesario la implementación de un espectrofotómetro. Y nos va a ayudar ya con este valor determinar el orden de reacción. Dentro de los usos que tiene esto en el área de la biotecnología, podemos encontrar el deterioro alimentario. Para predecir la pérdida de calidad de un alimento se utiliza la cinética química. Para esto se debe seleccionar el modo de deterioro, la medición de algún factor que modifique la calidad del alimento para posteriormente aplicarle modelos matemáticos, esto con el fin de realizar las predicciones necesarias. Con esto se podrá conocer la vida útil de un alimento y decidir cuánto tiempo puede estar en anaquel, y así la industria no tenga pérdida. En el segundo ejemplo tenemos para el uso de simular procesos biológicos como es el comportamiento de la insulina en el cuerpo. Muchos componentes bioquímicos importantes se suministran y eliminan en procesos fisiológicos. En relación con la insulina y glucosa, están involucrados en conceptos fisiológicos. La insulina, como sabemos, facilita el transporte de la glucosa a través de la membrana celular, dirigiéndose al espacio intracelular. Para conocer la velocidad del transporte, se utilizan modelos cinéticos y se hacen enunciados de velocidad. Por último, tenemos los bioreactores. Los procesos biológicos son fundamentalmente procesos químicos en los cuales intervienen agentes biológicos como son microorganismos.
En un bioproceso se toman en cuenta los nutrientes necesarios para que éste crezca y la materia orgánica resultante, que es conocida como biomasa. Esta biotransformación es mediante una serie de reacciones bioquímicas que constituyen el metabolismo de un microorganismo. Este crecimiento se puede representar mediante la cinética química y ser aprovechado para implementaciones en bioreactores. Esta es la bibliografía que utilizamos y agradecemos su atención.